Los invito, muy buenos días hermanos, hermanas. eh, los invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Voy a estar dando lectura a la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 10. De Hechos capítulo 17, del versículo 1 al versículo 10. Ponemos atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Este es nuestro Dios hablando a su iglesia. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Vamos a elevar una oración, que el Señor sea con nosotros en este tiempo, con nuestra mente, en nuestros corazones. Él tiene el poder, la capacidad de abrir nuestros ojos para que podamos maravillarnos con su palabra. Él tiene el poder de inclinar nuestro corazón a los testimonios que podemos encontrar aquí en las Escrituras. Así que vamos a orar pidiendo dirección y ayuda a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque te tenemos a ti, tenemos tu palabra, tenemos una comunidad junto a la cual podemos estudiarla, Señor. Dependemos completamente de los medios que tú nos has dado, Señor, y eso nos da confianza para poder abrir este libro y confiar en que tú nos vas a hablar, Señor. Ilumina nuestras mentes, abre los ojos de nuestro corazón, e inclina nuestros corazones, Señor, hacia lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar un poco las distracciones a un lado, Señor, con las cuales llegamos a este lugar. Afirma nuestro corazón, Señor, en este tiempo, unifícalo en torno a lo que es importante. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de desear ciertos asuntos, Señor. Afecta nuestra voluntad, Padre bendito, queremos glorificarte a ti. Rogamos, Señor, para que seas ayudándonos en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hace relativamente poco, un poquito más de una semana, ¿cierto? Se recordaba de manera especial el, el día, ¿cierto?, de la Reforma, el día de la Reforma protestante. Espérenme un poquito. Que parece que hay algunos problemas técnicos con el audio y de una pequeña recomendación. Ya. Eh, Hace una semana atrás, alrededor de una semana atrás, un poquito más, se recordaba, ¿cierto?, el día de la Reforma. Y en especial, al recordar a los reformadores, al recordar a los grandes hombres en la historia de la iglesia, normalmente se hace un recorrido a lo largo de la historia, ¿cierto? Probablemente ustedes lo vieron, se hace un pequeño recorrido a lo largo de la historia, recordando lo que ha sucedido en las diferentes etapas de la historia de la iglesia. Y en este recorrido, a lo largo de la historia de la iglesia, sé que surgen diferentes nombres de grandes predicadores, de grandes pastores,
Y dentro de la historia de la iglesia hay un personaje, hay un invitado de piedra que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha aparecido. Y ese personaje es el sufrimiento. A lo largo de la historia de la iglesia, si uno lo revisa en las diferentes épocas, el sufrimiento ha acompañado a la iglesia, ha estado presente en la iglesia, a través de martirios, a través de oposiciones, a través de persecuciones, incluso a través de guerras. El sufrimiento ha estado muy ligado a la iglesia. Y si lo pensamos, la iglesia del Señor sigue a un Salvador sufriente, por lo que pareciera ser un poco lógico, incluso esperable, que el sufrimiento esté presente en la iglesia. Incluso podríamos decir, solamente mirando la historia de la iglesia, que ha sido necesario que la iglesia sufra en algún otro sentido, ¿cierto? Y la pregunta que quisiera compartirles para comenzar es, quizás sabemos la respuesta, pero vamos a ir a la palabra para que siga convenciendo nuestros corazones, y es, ¿cómo es posible que la iglesia del Señor pueda florecer, pueda crecer en medio de dificultades o en medio del sufrimiento? Si uno lo mira humanamente hablando, es complejo encontrar una respuesta. ¿Cómo es posible que a lo largo de la historia la iglesia ha logrado florecer y muchas veces ese sufrimiento ha hecho que la iglesia crezca más y se expanda más? De hecho, cuando vamos al libro de los Hechos, al momento que partió la persecución, los creyentes se tuvieron que dispersar y junto con los creyentes el evangelio y la multiplicación de las iglesias. La pregunta es, ¿cómo es posible que eso suceda? Que la iglesia pueda florecer, crecer en medio de estos padecimientos, en medio del sufrimiento. Charles Spurgeon, un famoso pastor, decía lo siguiente, intentando encontrar una razón para esta pregunta. Él decía, es una bendición que cuando más abatidos estamos, entonces más levantados somos por las consolaciones del Espíritu. Una de las razones es que las pruebas abren más espacio para la consolación. Los grandes corazones solamente se forjan con grandes pruebas. El pico de la prueba cava más profundo a través de la mina de la comodidad, haciendo espacio para la consolación. Dios viene a nuestro corazón y lo encuentra lleno, y entonces Él comienza a romper nuestra comodidad para vaciarlo, y así hace más espacio para la gracia. Mientras más humilde el hombre, más consuelo tendrá, porque más adecuado se encuentra para recibirlo. En cierta manera lo que decía este pastor, y quizás respondiendo a la pregunta que yo estoy haciendo, ¿cómo es posible que la iglesia florezca o que las dificultades o estos sufrimientos se transformen en algo positivo? Este pastor, en otras palabras, lo que plantea es que la iglesia o los creyentes son una obra de Dios y que Dios tiene la picota en su mano. Lo que plantea este pastor es que dice, ¿sabes qué? Ese sufrimiento, los padecimientos, no son algo que están al azar, o las pruebas, como le llama él, sino que Dios tiene su picota y los usa. ¿Por qué? Porque esta obra es una obra de Dios. Y usa los sufrimientos para hacer, en palabras del pastor, espacio en el corazón para que podamos disfrutar en mayor manera de su consuelo, de su gracia, de su amor. Hoy día quisiera invitarlos a meditar en eso, en el hecho de que la iglesia, nosotros como creyentes, somos una obra de nuestro Dios. Y vamos a empezar a entender cómo este Dios tiene esta picota y está haciendo algo, y hace algo. Ha hecho algo en el pasado y Él quiere que sigamos creciendo. Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses.
Y si hoy día está acá, hermano, hermana, amigo, amiga, está en un buen día, en un buen lugar, y justamente hoy vamos a iniciar eh, la exposición de esta carta. La semana pasada terminamos el libro de Deuteronomio y hoy nos introduciremos, ¿cuánto? 1450 años después, en otras tierras, ¿cierto? Con otro contexto, incluso en otro idioma, y estaremos en Tesalónica durante las siguientes semanas. Y mis hermanos, la iglesia de Tesalónica fue un ejemplo precisamente de lo que yo mencionaba al comienzo. Fue un ejemplo de creyentes en un contexto complejo creciendo. Un ejemplo de creyentes en un contexto complejo creciendo. Y Pablo lo reconoce y los anima a seguir creciendo. Son creyentes con fallas, lo vamos a ver. Son creyentes no perfectos, pero creyentes que están creciendo en contextos con desafíos bien particulares. Y Pablo los anima, reconoce eso y los anima a seguir creciendo, porque ellos son una obra del Señor. Si es que hoy día llegamos a este lugar y estamos quizás pasando algún sufrimiento y necesitamos consuelo, Primera de Tesalonicenses es para ti. Si es que llegaste a este lugar y sientes que estás creciendo, pero necesitas ser alentado, Primera de Tesalonicenses es para ti. Si piensas en el futuro y te da miedo, necesitas esperanza, hay mucha incertidumbre, Primera de Tesalonicenses es para ti. Si simplemente quieres crecer en santidad, Primera de Tesalonicenses es para nosotros, hermanos. Primera de Tesalonicenses, esta carta es una carta rica en estas verdades y que nos va a ayudar a entender cómo crecer, nos va a animar a crecer, nos va a alentar a seguir creciendo independiente del contexto, los desafíos que podamos estar enfrentando. Esta serie la vamos a titular Tesalónica, Santidad, Amor y Esperanza. Tesalónica, Santidad, Amor y Esperanza. Y hoy día en lo particular solamente vamos a visitar dos pasajes, ¿ya? Como es nuestro primer sermón en este libro, en esta carta, vamos a visitar solamente dos pasajes para pisar Tesalónica y entender dónde estamos, ¿ya? Los primeros dos pasajes de esta carta, ¿ya? Para ver cómo es esta obra sobrenatural que es la iglesia en Tesalónica. La obra sobrenatural de la iglesia de Tesalónica, ¿ya? Versículo 1 y versículo 2 de Primera de Tesalonicenses. Y la palabra dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Voy a llegar hasta ahí, a propósito, adrede. Cuando uno abre un pasaje de la Biblia, uno de inmediato debería comenzar a hacerse preguntas para poder comprender el texto, ¿cierto? Como nos enseñaba nuestro pastor Walter en la mañana, leerlo varias veces, ¿cierto? Escribirlo, intentar explicarlo en nuestras palabras para poder entenderlo. Y cuando abrimos esta carta, de inmediato nos debieran surgir varias preguntas. Nuestro primer pasaje habla de Pablo, Silvano y Timoteo y habla de una iglesia en particular, que es la iglesia de Tesalonicenses. Y ahí debían surgir hartas preguntas para poder entender de qué iba a tratar esta carta, ¿cierto? Es por eso que yo quise leer, no leí este pasaje al comienzo del sermón, sino que leí Hechos capítulo 17. Porque para comprender mejor de qué va esta carta y cómo es esta iglesia, esta obra sobrenatural de Dios, tenemos que entender un poquito cómo nació esta iglesia, ¿cierto? Y la Biblia nos da esa información. Y quiero que vayamos a Hechos 17 y vamos a estar anclados o estacionados allí durante gran parte del sermón para entender quién es esta iglesia de los tesalonicenses que menciona la carta. Incluso vamos a entender quién es Pablo y quién es Silvano e incluso quién es Timoteo. ¿Quién es esta iglesia? ¿De dónde sale esta iglesia? ¿Cómo se forma esta iglesia? Solamente como información adicional. Y no, eso no significa que apaguemos el cerebro en esta parte de entregarle información, pero Tesalónica es una ciudad importante, era una ciudad importante y es una ciudad importante. Se encuentra en Grecia, ¿cierto? Se le conoce como Tesalónica o Salónica, es la segunda ciudad más importante actual de Grecia, y en esos tiempos
Pertenecía a la provincia de Macedonia, bajo el Imperio Romano, e igualmente era una ciudad muy importante. Una ciudad muy importante, tiene una ubicación privilegiada, ¿cierto? En el mar Egeo, dentro del mar Mediterráneo, tenía un buen puerto, pasaba una vía, una carretera muy importante por Tesalónica, tenía una ubicación estratégica, ¿ya? Privilegiada. Y no solamente tenía eso, Tesalónica, sino que Tesalónica también tenía una posición o un estatus privilegiado frente al Imperio Romano. Era una ciudad libre, ¿ya? Tenía bastantes privilegios de parte del Imperio Romano, gozaba de su seguridad, gozaba de bienestar esta ciudad de Tesalónica. Y por lo mismo, los ciudadanos de Tesalónica estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier grupo, a cualquier comunidad, a cualquier persona que osara ser una amenaza para este bienestar que gozaba la ciudad, esta seguridad que tenía la ciudad. Somos Tesalónica, somos una ciudad privilegiada, tranquila, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que sea necesario para que nos podamos mantener así. Tesalónica, una ciudad importante. En cuanto a lo religioso, y como la mayoría de los lugares de la época, era muy pluralista, ¿ya? En Tesalónica había muchos dioses egipcios. Se creía en esa época que los dioses egipcios eran más cercanos que los dioses greco-romanos. Y es por eso que en Tesalónica se han encontrado muchas referencias a Serapis, Isis, Anubis, diferentes dioses egipcios. Además de tener dioses egipcios, obviamente también tenía a los dioses greco-romanos que nos suenan quizás de otras cartas que ya hemos estudiado: Zeus, Atenea, Afrodita, Dionisio. Y adicional a eso, la ciudad de Tesalónica, al gozar de tanta seguridad por parte del Imperio Romano, participaba del culto imperial. En aquellos tiempos los emperadores se consideraban dioses, y no solamente los emperadores, sino que Roma misma. Roma misma era considerada una diosa, y había todo un culto y un sacerdocio dedicado a Roma, porque normalmente nos inclinamos y adoramos a lo que nos da seguridad, a lo que pensamos que nos va a dar bienestar. Y en este sentido la protección, la seguridad y el bienestar provenía del Imperio Romano, por lo tanto se le veneraba el culto a Roma. Entonces, ese es Tesalónica, esos son los tesalonicenses, adoradores de diferentes dioses, que tenían en medio, y como vimos ahí en Hechos capítulo 17, una influyente sinagoga judía. En medio de Tesalónica había una influyente sinagoga judía. En medio de todo este contexto, y nosotros mirándolo, entendiendo un poquito quiénes son estos tesalonicenses, uno podría pensar que Tesalónica de manera natural no debiera ser un lugar tan fértil para el evangelio. Un lugar como complejo, ¿cierto? Uno podría pensar eso. Hay demasiadas influencias de muchas cosas, ¿cierto? Hay demasiada fidelidad al Imperio Romano. Cualquiera podría pensar que quizás es un poco impensado que el evangelio llegara a florecer en Tesalónica, siendo lo que es Tesalónica. Y mi hermano, hermana, en el evangelio hay esperanza. Porque eso es lo que estamos viendo aquí en el libro de Hechos y con estas cartas que Pablo manda a Tesalónica. Hay mucha esperanza. Porque independiente de todo el enredo religioso que podría haber en la ciudad, independiente de esta fidelidad al Imperio Romano, Dios soberanamente decidió hacer una obra sobrenatural en esta ciudad, en ciertas personas. Hay esperanza. No sé si le sucede, pero a mí me llena de esperanza pensar que Tesalónica era así y que personas escucharon la predicación del Evangelio y creyeron. Pienso en esas personas que yo digo, no, impensado que esta persona crea en el Evangelio. ¿Sabes qué? En su corazón abraza tan profundamente cierta filosofía, ciertas creencias, que es imposible que algo pueda romper ese corazón. Tesalónica es un ejemplo de que el Evangelio tiene poder. Y tiene muchísimo poder. Es una obra sobrenatural. Y voy a repetir esa frase una y otra vez. Es una obra sobrenatural. Porque miremos cómo comenzó esta obra. ¿Cómo comenzó la obra de Tesalónica? ¿En el corazón de quién estaba la obra de Tesalónica? ¿En el corazón de quién estaban estas personas que iban a creer en Tesalónica? ¿Dónde nace Tesalónica? Y no nace
lo interesante es que no nace en el capítulo 17, o no se nos da el primer indicio en el capítulo 17 de Hechos, estamos en Hechos, ¿cierto? Sino que la obra, bueno, el trabajo que llevó a Pablo a llegar a Tesalónica, se nos narra en Hechos capítulo 16, versículo 6, en el capítulo anterior. Hechos capítulo 16, versículo 6. Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero y la palabra dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y su grupo de trabajo querían predicar la palabra en Asia. ¿Y por qué no pudieron predicar la palabra en Asia según el versículo 6? ¿De quién fue el control ahí? Dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y bueno, si no podemos en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia para predicar la palabra. ¿Y qué dice la palabra que sucedió ahí? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Y qué está pasando acá? Parece que hay algo en el corazón de Dios, que Dios tenía preparado algo, que dice, ¿sabes qué? Aquí todavía no, aquí tampoco. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí sucede algo, esto ya es sobrenatural, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Controlando a estos creyentes, diciendo, ¿sabes qué? Es por acá. Y esta obra sobrenatural no queda ahí, sino que en el versículo 6 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ven a la provincia de Macedonia. ¿Dónde estaba Tesalónica? La provincia de Macedonia. Y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿De quién fue la idea? Ahí está en el versículo 10. Dando por cierto que Dios, hermanos, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa expresión es bellísima. Es la convicción interna de que, ¿sabes qué? Dios, en el corazón de Dios estaba que fuéramos allá, a la provincia de Macedonia, y que diéramos a conocer el Evangelio. Esa era la voluntad de Dios. Eso es lo que quería Dios, ese era el deseo de Dios. Y definitivamente lo era, porque de allí llegaron a Filipos y el Evangelio fue predicado. No sin sufrimientos, Pablo fue encarcelado en Filipos, pero el Evangelio fue predicado. Y una iglesia nació en Filipos. Y de Filipos continuaron el viaje, un poco forzosamente, llegando a Tesalónica. De Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas y de Atenas a Corinto, desde donde se manda esta carta a los tesalonicenses. Entonces, viendo aquí cómo fue que el trabajo de Pablo con sus colaboradores lo llevó a Tesalónica, definitivamente podemos reconocer de que, ¿sabes qué? Esto fue una obra sobrenatural. El hecho de que existiera una iglesia en Tesalónica fue voluntad de Dios. Y estos tesalonicenses que han creído en el Evangelio son una obra de Dios. Dios usó a Pablo, Dios usó a Silvano, o como aparece en Hechos capítulo 17, es otra forma del nombre en otro idioma, Silas. Silvano, Silas son la misma persona. Y ocupó a Timoteo para comunicar el Evangelio y para llevar adelante el propósito que estaba en el corazón de Dios. Y llegando a Hechos capítulo 17 podemos ver y podemos entender cómo estaba compuesta un poco esta congregación. Pablo entró a la sinagoga, predicó el Evangelio y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Y algunos de ellos, algunos judíos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ahí en cierta manera, hermanos, en el versículo 4 encontramos la composición a la cual Pablo le está escribiendo en Primera de Tesalonicenses. Una congregación mayoritariamente gentil. Griegos, dice, ¿cierto? Una congregación mayoritariamente de contexto gentil. Habían algunos judíos, ¿cierto? Y también habían varias mujeres, está hablando de
como una posición socioeconómica acomodada, ¿ya? Eso era Tesalónica, esa era la composición. Sin embargo, si es que pusimos atención a la lectura del inicio, algo pasó con Pablo aquí y con su equipo. Ellos llegaron a Tesalónica, predicaron el Evangelio, las personas respondieron a la buena noticia del Evangelio. Sin embargo, un grupo de judíos, ¿cierto?, tomaron consigo a algunos hombres malos, armaron una turba y acusaron a estos hombres de dos cosas en específico. Aparece ahí en el versículo 6 y el 7. Los acusaron de trastornar el mundo entero, y el versículo 7 dice que los acusaron de contravenir los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y gloria a Dios por eso. Que nos acusen por eso. Bendito sea el Señor, que estos creyentes están siendo acusados por eso, y no por cualquier otra cosa. Que nos acusen por trastornar el mundo, que nos acusen por estar haciendo la voluntad del Señor, por entender que Él quiere que prediquemos el Evangelio como Pablo, como Silas, como Timoteo lo entendió y lo hicieron. Y se les acusa de eso. Debido a esta persecución, este acoso, este alboroto que se armó en el pueblo y en las autoridades de la ciudad, el versículo 10 dice que los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Tuvieron que salir forzosamente. Estuvieron poco tiempo. Y entendamos bien lo que está sucediendo acá. Nuevos creyentes, personas están naciendo de nuevo y están entendiendo por primera vez el Evangelio. Y estos hermanos, podríamos decir como los fundadores de la iglesia, algunos dicen que estuvieron un mes. La palabra dice que fueron 3 días de reposo. Otro propone que fue un poquito más, pero no fue mucho tiempo. Fue un breve periodo de tiempo que estos hermanos estuvieron ahí y tuvieron que ir. Y Tesalónica quedó solo con nuevos creyentes. Tesalónica quedó con estos judíos que habían convertido, con estas personas de contexto griego y por estas mujeres adineradas. Así quedó Tesalónica. ¿Qué es lo que yo he dicho que es Tesalónica? Tesalónica es una obra sobrenatural. Pablo quedó muy preocupado porque estos nuevos creyentes habían quedado solos. Y es por eso que lo que hace Pablo es enviar a Timoteo para ver cómo está la iglesia después de un par de meses. Y Timoteo vuelve con las noticias cuando Pablo se encuentra en Corinto. Y ante esas noticias, Pablo les envía esta carta de Primera de Tesalonicenses. Y las noticias que manda Timoteo están en la carta, lo vamos a ver en su momento en el capítulo 3. Pero lo que dice el capítulo 3 es que son buenas noticias. Son buenas noticias. Contra todo pronóstico, contra el más mal pronóstico que, ¿sabes qué? No queríamos ir a Tesalónica todavía, pero tuvimos que ir a Tesalónica. ¿Sabes qué? Tesalónica tenía un contexto, pero hermanos creyeron. ¿Sabes qué? Estábamos predicando, pero tuvimos que salir y quedaron puros hermanos nuevos. Contra todo eso, Tesalónica se convierte, y la iglesia de tesalonicenses, en una obra sobrenatural de Dios. Y es por eso que vuelven buenas noticias. Es que no hay otra explicación. ¿Cómo es que estos hermanos pueden regresar con buenas noticias hacia Pablo? Y es que Dios estaba haciendo una obra en Tesalónica. La iglesia es una obra sobrenatural del Señor. Y cosas como estas debieran ser esperadas. De hecho, cuando visitamos el saludo, y ahora sí vamos a volver a Primera de Tesalonicenses, disculpen, ahora no va a sonar más. Cuando volvemos a Primera de Tesalonicenses, el saludo de Pablo hacia la iglesia, solamente el saludo del versículo 1, de inmediato nos está diciendo un poco de la condición de los creyentes. Solo el versículo 1. Lo que dice el saludo y lo que no dice el saludo nos está diciendo de inmediato un poco cómo es esta iglesia. Voy a leer el versículo 1 nuevamente. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si uno hace un estudio de los diferentes saludos en las diferentes cartas que escribió el apóstol Pablo, este saludo tiene varias particularidades. Lo primero es que este saludo incluye a 3 personas, al igual que segunda de Tesalonicenses, a Pablo, Silvano y Timoteo. Probablemente eran los fundadores. No es un saludo, podríamos decir, jerárquico, o que Pablo estuviera
de inmediato poniendo su autoridad, sino que dice, ¿sabes qué? Hermanos, nosotros, es un saludo un poco fraternal, como esta comunidad de líderes que estuvimos ahí, los saludamos. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué no digo que no es jerárquico? Es porque tampoco Pablo incluye, como normalmente lo hace, sus títulos, ¿cierto? O su cargo. Su condición de apóstol, su condición de siervo de Jesucristo. No incluye nada de eso. Solamente dice, somos Pablo, Silvano y Timoteo. Ustedes nos conocen, como si los amamos y estamos aquí escribiéndoles a ustedes. Si uno revisa cartas como Gálatas o Corintios, que son cartas mucho más fuertes, de reprensión, ¿cierto? De amonestación más directa, uno puede encontrar, revise el saludo cuando tenga tiempo y se va a dar cuenta que Pablo de inmediato con su saludo está atendiendo a iglesias que estaban desviándose de manera quizás mayor. Este saludo no refleja eso. Lo que no dice este saludo no está diciendo algo de la iglesia. Asume una relación de confianza, de afecto. Muchas veces se dice que si no fuera por la carta a los filipenses, esta sería la carta más amorosa de Pablo. Pero es que Filipenses, nosotros lo estuvimos estudiando, es impresionante las expresiones que utiliza Pablo para con la iglesia, ¿ya? Pero Tesalónica igualmente está muy llena de afecto del apóstol para con los creyentes. Es un saludo breve, ¿ya? Es un saludo breve, están ausentes muchos como, no sé, especificaciones teológicas. Muchas veces en el mismo saludo se incluyen algunas como advertencias teológicas que están presuponiendo que la iglesia se está desviando en cierto sentido en cuanto a la doctrina. En este saludo no se encuentra en mucho de eso, ninguna ampliación teológica, ¿ya? Por lo que al leer nosotros, incluso Tesalonicenses, podemos asumir y podemos entender que no habían problemas internos tan graves. ¿Habían problemas? Sí. Sí, porque la iglesia de Tesalónica estaba compuesta por pecadores. Pecadores redimidos por la sangre del Señor, pero pecadores que necesitaban seguir creciendo. Es por eso que Pablo los alienta. No dice, ¿sabes qué? Ustedes están completamente desviados. Sin embargo, le dice, doy gracias al Señor por ustedes y sigan creciendo en estos aspectos. En santidad, en amor, en esperanza. Sigan creciendo. Eso es Tesalónica. Hay exhortación, pero en ese sentido, de animar, alentar a los hermanos. Sabes que no pudimos estar mucho con ustedes, pero sigan adelante, sigan sobreabundando en amor. No pierdan la esperanza, encuentren su consuelo en ciertas cosas. Eso es la carta a los tesalonicenses. Entendiendo de que estos tesalonicenses, más allá de la falta de grandes problemas al interior, estaban sufriendo gran hostigamiento en la ciudad. Nosotros al leer Hechos capítulo 17 deberíamos concluir que los tesalonicenses parece que eran medio bravos. Porque a Pablo la turba, ¿cierto? Estos hombres malos que tomaron, los hicieron salir, fueron a Berea. ¿Y qué pasó en Berea? ¿Quiénes llegaron allá? Llegaron los tesalonicenses. Llegaron los tesalonicenses a Berea, continuaban, ¿cierto?, hostigándolos allí. Y de Berea tuvieron que salir nuevamente. Parece que los tesalonicenses eran medios bravos, ¿cierto? Había hostigamiento, había presión, había persecución, había sufrimiento por parte de los ciudadanos de la ciudad hacia los creyentes. Sin embargo, y una vez más lo voy a repetir, eso no fue ningún impedimento para que Dios hiciera esta obra sobrenatural en los creyentes. Esa turba de hombres malos no fue nada ante el poder del Evangelio y lo que estaba haciendo el Señor en los corazones de estas personas. El calor de la ciudad, en un sentido figurativo, ¿cierto? La temperatura de la ciudad, la temperatura de la presión, de la persecución, no fue suficiente para que la confianza en el Señor siguiera creciendo por parte de estos creyentes. A mí me recordaba un poquito el hombre que aparece en Jeremías capítulo 17, aquel hombre que confía en Jehová, que es como un árbol, ¿cierto? Aquel hombre que confía en Jehová y que es como un árbol y que no teme, dice la palabra ahí, al calor o a la sequía. Es interesante que ahí Jeremías 17 habla de otro árbol, ¿cierto? De un arbusto, del hombre que no confía en Jehová y que sino que pone su confianza en el hombre. Dice que ese hombre también vive como en sequedad, como en el desierto, como en el calor, pero que no da fruto, ¿cierto? Ese árbol se seca. Sin embargo, el hombre que confía en Jehová, la promesa no es que no va a tener calor o que no va a pasar por el calor.
La promesa ahí es que no va a temer cuando venga el calor, cuando suba la temperatura. De ese mismo hombre se habla en el Salmo 1. Aquel hombre que encuentra su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Que es ese mismo árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto? Que da fruto abundante, que no se le caen las hojas, que prospera en toda temporada. Eso es Tesalónica. Hermanos nuevecitos, pasando por padecimientos, creciendo en su confianza en el Señor, teniendo mucho que aprender aún, y vamos a verlo en la carta, pero sin embargo siendo una obra sobrenatural de Dios, dando testimonio allí donde ellos se encontraban. El mismo saludo nos dice eso también. Nos explica un poquito la razón de la existencia de esta iglesia, y es que esta iglesia en Tesalonicenses, ¿en quién estaba? El versículo 1. Estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nuevamente, la única razón que logra explicar la fundación, el establecimiento y que esta iglesia haya sido sostenida es que esta iglesia se encontraba en Dios y en el Señor Jesucristo. La única explicación que podemos encontrar es que está enraizada, está fundamentada, está sostenida por aquel que decidió que esa iglesia existiera. Porque lo vimos, es una obra sobrenatural, y para que esta obra sobrenatural sobreviva, para que se mantenga verde, tiene que mantenerse en el fundamento, establecida en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El saludo continúa con esta segunda parte del versículo 1. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto lo hemos explicado ya varias ocasiones, ¿cierto? Cada vez que hemos visitado una carta de Pablo, nos encontramos con este saludo típico de Pablo y probablemente de los creyentes de la época, en donde combina como dos saludos diferentes. El saludo griego como gracia y el saludo hebreo, paz, shalom. Es como una combinación de dos saludos típicos de la época. Algunos proponen que este saludo refleja como la unidad en medio de la diversidad que es la iglesia. Y me encanta esa idea, me gusta mucho esa idea. El hecho de que salude como gracia y paz está dando a entender de que la iglesia está formada por personas de diferentes contextos. Y Tesalónica es un ejemplo de eso. Vimos que habían judíos y habían griegos. No importa de dónde vinieran, no importa de quiénes fueran, el evangelio tiene el poder de romper ese corazón y de reconciliarnos con Dios. No importa qué tan malo hayamos sido, la buena noticia del evangelio tiene ese poder. Gracia y paz, no importa de dónde vengas. Y obviamente tiene el significado de estas dos palabras, de cierta manera es una especie de bendición, o como que si Pablo quisiera ser conscientes igualmente a través de este saludo a sus oyentes, de que al ser una iglesia fundamentada en Cristo, gozan de la gracia y la paz de nuestro Dios. Es un recordatorio de que el hecho de que esta iglesia sea iglesia y de que estos creyentes sean creyentes es un favor inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido de Dios. Y gracias a ese favor inmerecido de Dios, la iglesia puede gozar de shalom. Gracias a ese favor inmerecido de Dios que reconcilia a las personas con Él mismo, las personas pueden disfrutar de shalom, de paz, de plenitud, de equilibrio. Algunos han postulado de que el ser humano no es un ser humano hasta que se encuentra en una posición adecuada delante de Dios, porque para eso fue creado. Fue diseñado para vivir para Dios, ser de Dios. Y esta paz de la cual disfrutan los creyentes en esa relación para con Dios, como que vuelve las cosas como al equilibrio. Ese equilibrio perfecto que se encontraba en Génesis 1. Eso era shalom. Eso era paz. Eso era plenitud.
La relación entre el hombre y Dios, la relación entre el hombre y el hombre, la relación entre el hombre y la creación se encontraba en un shalom que se quiebra. Y el príncipe del shalom, Jesucristo, viene a reconciliarnos y a hacer la paz de nosotros para con Dios. Y hoy podemos vivir como pacificadores en nuestras relaciones y esperar a que en el futuro disfrutaremos de manera perfecta cuando toda la creación sea hecha nueva. Shalom. Gracia y paz. Esta iglesia estaba fundamentada y establecida en este fundamento sobrenatural y gozaba de la provisión sobrenatural de gracia y de paz de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Toda esta iglesia, que era una iglesia verdadera, es una obra sobrenatural. Y hermano, hermana, quiero invitarte a pensar seriamente en esto. A pensar seriamente en el hecho de que la iglesia del Señor es eso. No somos un club, no somos un grupo de personas que, ¿sabes qué? Tenemos algunas cosas en común, algunos pasatiempos, y nos juntamos acá. No somos una tradición, no somos simplemente lo que nuestros padres hacían, o lo que no hacían y no quiero hacer lo que hacen mis padres, así que vengo a la iglesia. No somos eso. Somos una obra de Dios, que tenemos el mensaje de Dios. Jesucristo es el Rey, decían los tesalonicenses. Jesucristo es el Rey. Y tenemos a Dios con nosotros. Estamos en Él. Eso es la iglesia. Es algo único. Es algo que no se encuentra en ninguna otra parte. La iglesia del Señor es una obra sobrenatural de Dios. Hoy día quizás no nos sorprende tanto. Quizás en el contexto donde vivimos, una cuadra puede tener 2 iglesias, 3 iglesias. Todas las comunas tienen iglesias, todas las regiones tienen iglesias. No nos sorprende mucho. Tesalónica no tenía ni una iglesia. Y cuando aparece esto, es algo resplandeciente, es algo único, es algo que genera alboroto, es algo que trastorna el mundo. Es una obra sobrenatural de Dios. Y hermanos, a pesar de que estemos en otro contexto, la iglesia del Señor sigue haciendo eso. Eso somos nosotros. Somos una obra de Dios. Él lo decidió que fuera así. Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Él nos tiene aquí, en este lugar en específico, en esta comuna, en esta villa, con estos vecinos, para que tengamos su mensaje, para que le tengamos a Él y para que lo proclamemos. Eso es Tesalónica. Eso debe ser Villa Santa Elena. Eso es nuestra iglesia, hermanos. Si nos reconocemos como una iglesia del Señor, tenemos que entender lo que la iglesia del Señor es, el mensaje que tiene la iglesia del Señor y la gran misión que tiene. Por eso nos juntamos acá. Por eso nos unimos a la membresía. Por eso nos identificamos con esta expresión de la iglesia local, habiendo muchas otras iglesias locales que son lo mismo. Son una obra sobrenatural de Dios. Pablo continúa, y voy a ocupar solamente el versículo 2 para dejar como el punto suspensivo para la próxima semana. Pablo comienza saludando a esta obra del Señor, y la respuesta, la primera respuesta o reacción de Pablo ante esta obra, ante esta iglesia, es agradecimiento. Es un profundo agradecimiento. ¿Por qué? No porque Pablo haya sido el fundador, no porque se le ocurrió a él, sino que es un profundo agradecimiento, y lo vimos, hacia quien estableció esta iglesia y la está sosteniendo, hacia Dios. Darse cuenta de que la iglesia del Señor es una obra sobrenatural de Él, debiera provocar gratitud en nuestro corazón. Y Pablo comienza la carta diciendo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras
oraciones. Estos hermanos eran idólatras. De hecho, el versículo 9 dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eran personas idólatras, que más adelante en los versículos se les llama ejemplo. Probablemente eran personas fieras, que en esta misma porción se les llama creyentes que están hablando de una manera única la palabra de Dios, que han hecho que Pablo y los suyos no tengan que ni siquiera hablar porque su testimonio es gigantesco. Creyentes que en medio del sufrimiento se gozan. Versículo 6. Todo eso y más lleva a Pablo a dar gracias a Dios. Si lo pensamos humanamente hablando, Pablo podría haber respondido con soberbia, con orgullo, y tenía quizás todo el derecho de hacerlo. Mira, yo estuve una semana ahí, pero mi palabra fue tan potente que mira el testimonio que está dando la iglesia. Y eso que estuve un ratito. Si hubiese estado mucho más, quizás ¿qué estaría haciendo la iglesia? Pablo responde de una manera sobrenatural, porque el Pablo también es una obra de Dios. Y el agradecimiento por la iglesia no es algo que nos nazca de manera natural. En la misma línea, Pablo, al reconocer que esto es obra de Dios, responde como una persona que ha sido salvada por Dios debiera responder al ver la obra de Dios, con gratitud hacia Dios. Quiero terminar solamente con una pregunta con respecto a lo que está sucediendo en el versículo 2. Quiero que pongamos atención ahí. ¿Qué está sucediendo en el versículo 2? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Pablo está elevando una oración ahí? Pensémoslo. Solo pensarlo. ¿Qué está haciendo Pablo? Porque lo que nos llega es eso. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso que aparece ahí en nuestras Biblias, ¿es una oración? Damos siempre gracias a Dios. ¿A quién le está hablando? Damos siempre gracias a Dios. Le está hablando a la iglesia, ¿cierto? Las oraciones se hacen hacia Dios. Así que no es una oración, porque el receptor es la iglesia. ¿Sabes qué? Yo doy gracias a Dios por ustedes. Estoy hablando a ustedes. Damos gracias a Dios por todos vosotros. Pablo está diciendo allí, le está contando a la iglesia lo que Pablo hace siempre, ¿cierto? Algo natural en la vida de Pablo, en el último tiempo. De hecho, dice sin cesar. Dice, ¿sabes qué? Yo siempre doy gracias por ustedes. Eso está haciendo ahí en la carta. No está elevando una oración, sino que está contándole a los creyentes que él da gracias a Dios por ellos. Es decir, doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Doy gracias a Dios por ustedes. Eso es algo extraño. Y yo soy un convencido, mis hermanos, que eso es algo que debiera estar en nuestras vidas. Es muy fácil llegar a este lugar con muchas cosas en la mente, incluso con amargura, con resentimiento, con decepción, o de muchas formas. Creo que la gratitud hacia Dios, como lo hace Pablo, y especialmente el alentar a la iglesia al decirle, doy gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por ti, por la obra que Dios está haciendo en ti. Y no me canso de dar gracias a Dios por ti. Pablo se toma mucho tiempo en la carta, todo el capítulo 1, en solamente eso, en decirle a la iglesia, yo doy gracias a Dios por ustedes. Recuerden que esta carta no necesariamente quiere amonestar fuertemente a la iglesia, sino quiere animarla a seguir creciendo. Y en esa dirección les dice, agradezco por ustedes. Y hermano, hermana, te animo a dar gracias al Señor por los hermanos. A abrir los ojos a la obra que Dios está haciendo en las personas. Personas falibles, personas con muchas imperfecciones, personas que son una obra en proceso. Dios tiene la picota y está haciendo espacio, ¿cierto? Pero si tú puedes notar lo que Dios está haciendo en la vida de un hermano y ves algo sobrenatural, ¿sabes qué? Yo no espero esto de Matías. Ese no es Matías. Eso es Jesús. Hazle notar a tu hermano
y le doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Por el tiempo no alcanzaríamos a ver diversos pasajes que nos animan un poco a eso, a ocupar nuestros labios y nuestras palabras para eso. No solamente mordernos la lengua y no decirle cosas malas a las personas, no mentirles, no hablar a espaldas de las personas, no solamente a eso nos llama la palabra, sino que nos llama no a mordernos la lengua, sino que a usar nuestra lengua para edificar a la iglesia del Señor. Y esta es una forma que podemos hacerlo. Animando a los hermanos, alentándolos al decirles, doy gracias al Señor por lo que está haciendo en tu vida. Hermano, hermana, te aliento. Yo doy gracias al Señor por esta iglesia. Es una obra sobrenatural de nuestro Dios. Misioneros oraron, ¿cuántos meses? Por predicar la palabra en esta villa. Casa por casa. 1000 casas visitaron durante alrededor de 5 años, en más de una ocasión. Confiando en que Dios los había llamado a predicar el evangelio acá. Y así era. Porque judíos, gentiles, personas acomodadas, utilizando las palabras de Tesalónica, personas de diferentes contextos, creyeron. El evangelio obró en esos corazones. Y hoy día, hermanos, sigue haciéndolo. Y tú eres parte de esta obra. Dios está haciendo eso contigo y puedes ser parte de la obra de Dios al edificar la iglesia del Señor. Eso es la iglesia del Señor, hermanos. Es algo inmenso, es algo gigante, es algo monumental, es una gran bendición que tenemos como creyentes. Vamos a terminar en oración y la próxima semana vamos a seguir conociendo cómo se veía esta obra en la práctica, qué es lo que decían, qué es lo que hacían estos tesalonicenses. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el testimonio que tú das a través de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia de Tesalónica fue un testimonio de eso, Señor. Y podemos entender mejor la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. La iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Y oramos por esta carta, Señor, para que en estas semanas sea de aliento, Señor. Que renueve nuestro compromiso, que renueve nuestro amor, que renueve nuestra pasión, Señor, por tus asuntos, por lo que realmente importa, Señor, por tu mensaje, por nuestro Salvador Jesucristo y por la gran misión que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder adecuadamente a lo que tú nos vas a estar hablando en esta carta. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.